¿Qué tal? Este es un video que va a ser, que está preparado para los alumnos de segundo año. Vamos a hablar un poco de cómo fue la conquista. Acuérdense que para entender lo que pasó en la independencia y demás, y lo que pasó con la independencia en Norteamérica, con la independencia de las colonias españolas, tenemos que saber un poco cómo fue la conquista. La conquista española la vamos a ver, ya la vimos principalmente cuando el año pasado, en el capítulo 4 y en el capítulo 5 de cómo fue la conquista de los territorios españoles. Ahora les voy a hacer un breve reconto de cómo fue la conquista en los territorios americanos, tanto de Holanda como Francia, como Portugal y como Inglaterra, ¿eh? Para que de esa forma veamos cómo fue el sistema colonial que ellos instauraron. Y así vamos a poder explicar un poco cómo va a ser la independencia norteamericana, que va a ser muy diferente de la independencia de las colonias dependientes de España, ¿no? Entonces, para eso vamos a tener que empezar con el primero. ¿Cuál fue el primero de Portugal, Francia, Inglaterra y Holanda en tener territorios en América? Bueno, si recuerdan el Tratado de Tordesillas, esto es capítulo 4 del año pasado, y de este libro, si nosotros queremos recordar, Portugal pasa a tener colonias en América gracias al Tratado de Tordesillas. Si bien la intención inicial, el Tratado de Tordesillas, recuerden, en 1493, si bien la intención inicial de Portugal y del Tratado de Tordesillas fue tener todos los, todos los territorios que quedaban al este de la raya de Tordesillas, la raya de Tordesillas va a pasar por un territorio en América que va a ser la punta de Brasil. Esto es territorios que hoy forman parte del estado de Bahía, el estado de Marañón, el estado de San Luis, bueno, de Marañón es San Luis, el estado de Ceará, también el estado de Río Grande do Norte. Todos esos estados van a pasar a ser, eran en ese momento el territorio que consideraba el este de la línea de Tordesillas. ¿Tá? Bueno, ¿cómo se organizó este territorio? Bueno, en un principio este territorio americano no era muy importante para Portugal. ¿Por qué no era importante? Porque Portugal, recordemos que Vasco da Gama fue el primero en dar la vuelta a África y llegar a la India por vía navegable, sin tener y evitando el paso por Medio Oriente, que estaba ocupado por los árabes. Por lo tanto, por mucho tiempo los portugueses fueron beneficiarios de la India. La India era mucho más rica, muchísimo más rica que los territorios que Portugal podía llegar a tener en América. ¿Cuáles eran estos territorios? Bueno, lo que hoy es Brasil, o parte de lo que hoy es Brasil. Territorios que no se había encontrado oro y tampoco había un gran número de indígenas como para explotar, como sí pasaba en México o sí pasaba en Perú en las colonias españolas. Por lo tanto, poca importancia le dio en un inicio Portugal a estas colonias en América. Sí le dio más importancia a sus colonias en las Indias orientales. Bueno, ¿qué fue lo que pasó que Portugal se vio obligado a darle más importancia a estas colonias? Bueno, los árabes, los musulmanes, recuerden, empiezan a expandirse hacia el área de la India. ¿eh? Fíjense que hoy, por ejemplo, la India tiene un gran porcentaje de población musulmana. E incluso en la independencia de la India se separa en dos países, en Pakistán y en la India. Pakistán musulmán y la India, por supuesto, hindú. Bueno, entonces los árabes empezaron a complicarle un poco la acción a los portugueses en las Indias Orientales y es así como Portugal le empieza a dar más importancia a sus territorios americanos e inicia el proceso de colonización de estos territorios en 1530. ¿Cómo organiza esta colonización? Bueno, este territorio que si ustedes ven en el mapa de la línea de Tordesillas hacia el este es una punta. Es una punta que la van a dividir en diferentes franjas, en 15 diferentes franjas. Estas franjas van a ser llamadas capitanías y van a estar
gobernadas de forma absoluta por un destinatario. Un destinatario es aquel que tenía el permiso del rey de Portugal para poblar, ¿no? Estos destinatarios pasaron a tener un enorme, enorme poder. ¿eh? Poder y privilegios, por supuesto. Ahora, ¿qué sucedió? En 1580 Portugal pasa a ser parte de la corona española, lo que quiere decir que estos capitanes generales, estos destinatarios, pasaron a tener un poco menos de poder y autonomía porque el que iba a tomar las decisiones sobre las tierras americanas eran, como vimos en el teórico anterior, cuál era el órgano que coordinaba el gobierno de los territorios americanos, el Consejo de Indias. Bueno, el Consejo de Indias español va también a pasar a ser muy importante en este momento, ¿no? En el momento que España pasa a gobernar, la corona española pasa a gobernar los territorios portugueses. En este interregno de España gobernando los territorios del Brasil, digamos, eh, Holanda ocupa la punta de este territorio, la punta este de este territorio que es Olinda, Recife. Toda esa parte pasa a ser ocupada por los holandeses. Así, luego en 1640 creo, Portugal, el rey de Portugal recupera el gobierno y la corona de Portugal, digamos, ¿no? Se vuelve a restablecer un rey en Portugal. Este rey en Portugal en 1654 logra expulsar a los portugueses, ¿eh? No, en 1654, sí, en 1654 logra expulsar a los portugueses de Olinda. Al mismo tiempo, por un afán de querer controlar mejor los territorios, fíjense que es muy parecido a lo que pasó en España con las reformas borbónicas, o que vamos a ver qué pasa en España con las reformas borbónicas, Portugal en su afán de controlar, además con las amenazas constantes de los piratas, ya sea ingleses, franceses, holandeses, Portugal se ve en la necesidad de centralizar mucho más su poder y de esa forma funda el virreinato del Brasil en 1774. De esta forma, la corona se garantiza una centralización del gobierno y si bien aquellos que nosotros llamamos los destinatarios, los gobernadores, pierden poder, no perdieron sus privilegios. Ahora vamos a pasar a ver un poco lo de Holanda muy brevemente, lo vamos a ver, porque Holanda hace pie en América en 1614. En 1614 comienza un proceso de fundaciones, sucesivas fundaciones, que son la fundación de Aruba, de Curazao y de Bonaire, que se dan en un periodo entre 1614 y 1640. En 1630, recuerden, ocupa Holanda, pero es expulsado por los portugueses en 1654. Ahí tenemos que vamos a ver qué pasa un poco con Francia, ¿no? Bueno, Francia hace pie en territorios americanos en 1608 con la fundación de Quebec. ¿Quebec dónde queda? Bueno, en Canadá, ¿no? Es decir, que la fundación francesa, la expansión francesa en, en América viene desde el norte, desde Quebec, desde Canadá. ¿Por qué Quebec? Porque bueno, los franceses fueron los primeros en navegar todo lo que es el San Lorenzo, el río San Lorenzo y toda esa parte. Bien, bueno, a Quebec le sigue la navegación del río Mississippi por parte de un cura francés que se llama Marquette. Marquette es un cura jesuita, ¿no? Que navega todo el río Mississippi de norte, desde el San Lorenzo, desde los Grandes Lagos, hacia el sur, hacia su desembocadura. Esto sucede en 1670. Un poco después de 1670, el cura también jesuita La Salle, hay un colegio en Buenos Aires que se llama La Salle, así que por ahí nos acordamos por eso. La Salle funda Luisiana.
Luisiana claramente es en homenaje, el nombre de Luisiana es en homenaje aquel momento rey de Francia, Luis XIV, ¿no? Que se llamaba Luis. Entonces el territorio se va a pasar a llamar Luisiana. Luisiana finalmente en 1718 culmina la serie de fundaciones de toda la cuenca del Mississippi con la fundación de Nueva Orleans en 1718. Recordemos que Orleans es un ducado, el duque de Orleans, un ducado francés. Por lo tanto, se funda en 1718 en la desembocadura del río Mississippi la ciudad de Nueva Orleans, en el delta del Mississippi. Bueno, ¿qué objetivo tienen estas fundaciones? Vamos a ver que Francia no es que tenía ni mucho oro, ni muchas riquezas, no encontraba también, había poca densidad de población indígena, no había demasiadas riquezas, principalmente la principal actividad de todos estos territorios fue la caza, para la extracción de cueros, es decir, no era tan importante. Pero Francia lo veía con otro objetivo, que era de frenar a su máximo rival. ¿Cuál es el rival histórico de Francia? Va a ser Inglaterra, ¿no? Y con el afán de frenar a Inglaterra es que hace todas estas incursiones. ¿Mm? Al mismo tiempo, Francia prohíbe la colonización por parte de los hugonotes. Recuerden los hugonotes, los protestantes que estaban en el norte de Francia, que si bien eh, que si bien fueron muy importantes para el ascenso de los Borbones al poder, luego Luis XIV, en su afán absolutista, les abolió todos los privilegios y persiguió a los hugonotes. Los hugonotes se iban a ir a Francia, a América, pero Luis les prohibió el asentamiento, por lo tanto muchos de estos hugonotes franceses terminaron asentándose en los territorios de la América inglesa, ¿no? Que era mucho más permitiva y que permitía la libertad de cultos. Bueno, entonces vemos que el objetivo del rey de Francia de quedarse con todos estos territorios en la cuenca del Mississippi fue principalmente frenar a Inglaterra, que había puesto un año antes el pie, un año antes que Francia, en 1607. En 1607 los ingleses fundan en Virginia Jamestown, esto es en 1607, el asentamiento de Jamestown, en Virginia. ¿Por qué se llamaba Virginia? Virginia se llama en homenaje a la reina de Inglaterra. En ese momento era la reina virgen Isabel I, ¿no? Por lo tanto se llama Virginia. Se hace un asentamiento, como les dije, en 1607 llamado Jamestown. Bueno, Jamestown, ¿qué es Jamestown? Jamestown es un asentamiento donde va a haber un tipo muy conocido, más conocido por las leyendas, el señor John Smith. John Smith, y se acuerdan el matrimonio con Pocahontas, pero bueno, todo esto es un mito, es un cuento. Pero sí, John Smith fue un tipo histórico y John Smith va a ser muy yankee, digamos, de lo que después va a ser este utilitarismo norteamericano, que el que no trabaja no come, dijo John Smith, y de esa forma empezó a empujar al trabajo a todos los colonos ingleses que estaban en América, ¿no? Y de esta forma empezaron a desarrollarse y a ser muy fructíferos las colonias norteamericanas. Pero esto no se detiene acá. En 1620 llega un barco lleno de puritanos, de pilgrims, que es el Mayflower, ¿no? En 1620, y fundan Massachusetts. Ahora, ¿todas estas colonizaciones eran patrocinadas por Inglaterra? No, de ninguna manera. El patrocinio, y vamos a ver que esto es muy diferente que España, el patrocinio de estas colonizaciones eran privados. Y eran esta que vamos a escuchar que va a usar mucho Holanda y que también va a usar Inglaterra hasta muy entrado ya el siglo XX, en las compañías. Entonces estas compañías se iban a encargar de estos proyectos de colonización. El gobierno de las colonias inglesas en América eran
muy diferentes a la forma de gobernar en España. En España o en Portugal eran dependientes o trataban de ser dependientes del gobierno español o del gobierno portugués. Acá no, acá van a tener no solamente diversas formas de gobierno según la región o la colonia que estamos hablando, sino que además iban a tener participación y autonomía. ¿Eh? Por ejemplo, los gobernadores los votaba, los ponía la compañía, no los ponía el rey de Inglaterra, los ponía la compañía, es decir, eran delegados privados. ¿Eh? Y al mismo tiempo estos gobernadores y las decisiones principales se tomaban en las asambleas. Y estas asambleas eran integradas por los habitantes, por los criollos, vamos a decir, que no es la forma en que le llamaban ahí, los criollos en América, los criollos ingleses en América. Así que vemos cómo se fueron poblando los diferentes territorios de América por otros países que no hayan sido España. Entonces vemos cuál es la forma de gobierno, que tenemos una forma de gobierno autónoma, que es muy importante para entender el proceso de independencia norteamericano. Bueno, no sé si fue corto o largo, pero hasta acá llegamos. Yo les voy a mandar un cuadro en diferentes colores para que puedan ver cuál fue la acción, cuándo se inicia la colonización de cada una de estas potencias y de cada uno de estos territorios. En diferentes colores van a poder seguirlo, así pueden diferenciarlo bien. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo teórico. Hasta luego.